Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario usted está escuchando este devocional, pero qué gusto nos da el saludarles. Tengo algo en mi corazón que quiero compartirles, y es que cuando uno lee los primeros capítulos del libro de los Hechos, especialmente del capítulo número 2 al capítulo número 8, uno va a ver la dinámica de la iglesia, a la que se conoce como la primitiva, la iglesia primitiva. Algo que poco sabemos es que estos primeros hermanos, estos primeros cristianos, fueron ampliamente ridiculizados, especialmente por las élites culturales, y fueron excluidos de los círculos de influencia, de negocios. Lo que se conoce más es la persecución directa y las condenas a muerte. ¿Cuál era la razón? Bueno, todos esos grupos élites que le hablo esperaban que este grupo de cristianos, la iglesia primitiva, compartieran las ideas que ellos tenían en cuanto a la fe, es decir, personas que aceptaran sus creencias, sus dioses, y les demostraran respeto y les dieran honor a sus creencias. Pero hermanos, vemos cuando uno lee esos capítulos del 2 al capítulo 8 aproximadamente, vemos que el comportamiento de los cristianos, la iglesia primitiva, fue muy radical. Los cristianos veían todos esos rituales y homenajes como idolatría, y su compromiso era adorar a Dios exclusivamente. Si bien los judíos tenían un punto de vista en general que eran tolerables, ya que eran un grupo distinto y su peculiaridad era no andar peleando, buscando un favor a su círculo social como judíos, el cristianismo no se comportó de esa manera. Rápidamente los primeros discípulos rechazaron esas creencias, y bueno, como lo vimos anteriormente, tal actitud pues desencadenó esas persecuciones y esas exclusiones que hoy les estoy hablando. Ahora, ¿por qué el cristianismo, a pesar de eso que estamos viendo, de la persecución y de la exclusión, por qué el grupo de lo que llamamos la iglesia primitiva tuvo un crecimiento exponencial? Bueno, déjeme comentarle por lo menos 3 cosas que nos puede ayudar a entender el éxito de esa primera iglesia primitiva. Cuando hablo primera iglesia, no es que hayan varias iglesias, hablo de los iniciadores de la iglesia primitiva. Una de las razones por las cuales la iglesia primitiva fue de gran bendición en su época fue porque ellos tenían un proyecto social único que atrajo a la gente. Los cristianos, por ejemplo, prohibieron tanto prácticas como el aborto, como la explotación infantil. Los cristianos eran un círculo contracultura, de tal manera que ellos no aceptaban los desórdenes de cualquier tipo de práctica, hablando específicamente de la práctica sexual en este caso. Ellos tenían bien claro que rechazaban esto. A pesar de eso, ellos atendían muchos a los que eran excluidos. Eran muy generosos con su dinero, y especialmente con la gente pobre y necesitada, no solo con su propia familia, no solo con su grupo étnico. Así que eso llamó mucho la atención de varias culturas que
Los judíos, los romanos, sí lo rechazaban, pero ellos podían mantenerse firmes y ser aceptados, no ser excluidos. Eso lo que llamamos una proyección social de la primera iglesia. Pero también este cristianismo primitivo tenían una característica, y es que aprendieron a amar a las personas. Pero era un amor sobrenatural, hermanos. Era un amor que no provenía de sus convicciones, sino más bien de su relación con Dios. Recordemos que el gran mandamiento dice amar a Dios y después amar al prójimo. Es decir, ese amor hacia el prójimo era resultado de su amar a Dios. Y lo otro es que el cristianismo, la iglesia primitiva, ofrecía en sus sermones seguridad de vida eterna. Miren, todas las religiones ofrecían salvación, pero todas la ofrecían a través de esfuerzo humano. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque hoy en día las mismas religiones ofrecen salvación, pero no la salvación de Cristo, porque esa solo es de Cristo. La salvación que las demás religiones en este tiempo son muy parecidas a las de la época de la iglesia primitiva, basadas no en Jesucristo, sino basadas en esfuerzo humano. De tal manera que la gente de ese tiempo, en la lógica era, si no me estoy esforzando o no me están alcanzando mis fuerzas, pues entonces no voy a alcanzar la salvación. Pero el testimonio de la iglesia primitiva es, no es por tu esfuerzo humano que eres salvo, sino es por la gracia de Jesucristo. Y entonces el evangelio daba esa seguridad a la hora de compartir. Entonces esas tres cosas provocaron lo que nosotros conocemos como un avivamiento. Vemos cómo las sociedades fueron impactadas en el capítulo número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y también, los demás, en casi todo el libro de los Hechos. Entonces no pierda de vista este impacto. Gente que no separaba las cosas, gente que mantenía una relación con Dios, pero a la vez esa relación con Dios los conectaba con la relación con su prójimo. Gente que había salido de las cuatro paredes de un templo y que su proyección era en las casas y cualquiera podía entrar. Gente que tenía una buena doctrina, una buena enseñanza, y esa era la que compartía. Hoy deseamos, hermano, que este avivamiento retorne a nuestras congregaciones, ¿no es así? Y quiero usar esta reflexión para invitarle a que nos acompañe en el siguiente devocional que vamos a compartir, basado en el capítulo número 6, versículo número 11 al final de la epístola a los Gálatas. ¿Nos acompaña? Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Gálatas capítulo número 6, leeremos los últimos versos del libro. Dice el verso número 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla,
paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hemos leído la parte final con que Pablo termina su carta. No olvidemos que desde el capítulo número 1 al capítulo número 6 es todo una carta, una sola carta. Yo no sé si usted, seguramente que sí, sabe lo que significa una carta. Ha escrito o ha recibido una carta que contiene un saludo, el cuerpo o el objetivo de la carta y después la despedida. Estamos prácticamente en la despedida de la carta. Hemos estado analizando en los últimos 2 semanas anteriores sobre el cierre de cómo Pablo, después de que Pablo descubre el error de una iglesia que ha cedido a una enseñanza equivocada. ¿Cuál es la enseñanza equivocada? Que no es suficiente la gracia de Cristo para salvación. Es necesario regresar a la ley, sin dejar de creer en Cristo. Esto era lo que creían los hermanos de Galacia cuando Pablo va a su inspección. Así que Pablo, después del saludo y les da su presentación, sus cartas como siervo y apóstol del Señor, procede entonces al cuerpo de la carta, que es el capítulo 1, 2, 3, 4 y parte del 5, donde él va a explicar que si nosotros queremos llegar al Padre, necesitamos la gracia de Cristo. No necesitamos otra cosa, incluyendo la ley de Moisés. Recordemos, para quienes no han podido seguir estas enseñanzas, la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel no para salvación. Fue dada al pueblo de Israel como una nación que querían instituirla, ordenarla, reglamentarla en los aspectos morales, sociales y religiosos, pero nunca para salvarlos. Y los judaizantes, que es el nombre del grupo de personas quienes querían hacer esa fusión entre la ley de Moisés y la gracia de Cristo, era lo que enseñaban en las iglesias. Y hubo un serio desorden doctrinal y Pablo llega entonces a reinstalar esa doctrina importante. Y hoy quiero recordarle a usted, hermano, que nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Independientemente de que usted me diga, yo tengo este título teológico, yo tengo esta experiencia espiritual, o yo soy miembro de tal iglesia, o yo soy miembro de tal ministerio, eso no lo lleva al Padre, no nos lleva al Padre. Lo único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Entonces, estamos viviendo casos similares. Y Pablo entonces ha venido hablándole no solo al grupo de ovejas que están confundidas, para que retomen el camino y vean que solo la gracia de Jesucristo es suficiente para llevarnos al Padre y darnos salvación y perdón de pecados. Y que la religión es una serie de reglas y de esfuerzos humanos que nunca nos va a traer algún beneficio. Luego Pablo plantea no solo el credo, sino la experiencia interna, porque tanto aquel que cree que su esfuerzo humano basado en una ideología, en una religión, no va a poder contribuir a algo que todos tenemos. Todo ser humano tiene la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que atenta en contra de nuestro cuerpo, atenta en contra de la moral,
atenta en contra de nuestra vida con Dios y de nuestra vida con el prójimo, las obras de la carne. Todas esa experiencia que todo el mundo, todo ser humano tiene, la religión no la puede dominar o domar, si usted quiere verlo así, sino solo aquel que ha abrazado la gracia de Jesucristo es dotado de una capacidad que se llama el Espíritu Santo, el control o andar en el Espíritu, y este desarrolla en nosotros unas características o el carácter de Cristo, el cual primero nos ayuda a nuestro dominio personal, pero también nos ayuda a nuestra vida con Dios y nuestra vida con el prójimo. Pero eso no se puede concebir si nosotros pensamos que necesitamos esforzarnos, necesitamos un método matemático para poder lograr eso. No. Y eso es lo que la religión nos vende. Y súmele que la religión lo que nos va a añadir es un espíritu, un corazón duro que se va a interpretar como una persona legalista. Y es por eso que vimos la aparición del capítulo número 6, donde Pablo nos hace un llamado a ayudar a las personas, a llevar las cargas de otro. Y a eso Pablo les llama personas espirituales. Las personas espirituales no son aquellas que predicamos, no son aquellas que cantan, aquellas que profetizan, no. Las personas espirituales son aquellas que gracias a la gracia de Jesucristo tienen el amor de Dios para ayudar las cargas de otro hermano, especialmente de aquellos que han caído. Ese es el contexto antes de llegar a esta parte final de esta hermosa epístola. Veamos algunas cosas, palabras y expresiones que van a provocar el cierre de esta epístola. Verso 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí hay dos cosas que quiero destacar. Lo primero es la parte final, la expresión final que dice: os escribo de mi propia mano. Pablo nos está aclarando que esta carta él la escribió. Eso significa que no todas las cartas literalmente las escribió. Y es que Pablo, como en los antiguos personajes, en aquella época, los escritores, o mejor dicho, las personas que escribían cartas, lo que buscaban era lo que se conocía como los escribanos. Los escribanos eran aquellos que escuchaban la inspiración o el relator de algo y los plasmaban, en este caso, en un pergamino. De hecho, en Romanos capítulo número 16, Pablo escribe algo al final de esta carta diciendo: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí vemos cómo Pablo utilizó a un escribano llamado Tercio. Pero, ¿qué relevante tiene esto? Bueno, Pablo se metió de cabeza en esta carta y quería que esta carta quedara muy, pero muy concisa. Por eso dice: lo escribí de mi propia mano. Y lo otro es que al inicio hay una expresión interesante y es: con cuán grandes letras. Aquí hay dos interpretaciones en esta expresión. Con cuán grandes letras es porque para Pablo, él quería que quedara súper claro, bien claro, porque ese es el fundamento, hermano, el cristiano, si se le puede llamar así, que no cree que la gracia de Cristo es suficiente para salvación. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿En dónde estamos? Por eso Pablo destaca esta expresión y algunos eruditos han pensado que a eso se refería. Pero otros consideran que cuando Pablo dice con cuán grandes letras, está hablando de que aún en medio de una enfermedad que Pablo padecía, está haciendo un esfuerzo.
Pablo padecía de enfermedades. En 2 Corintios capítulo número 12, Pablo habla de un aguijón que tenía en su carne y que le había pedido al Señor que lo sanara, pero el Señor le dice: tú lo que necesitas no es sanidad o salud, tú lo que necesitas es gracia, mi gracia te va a ayudar. Y vaya que si no le ayudó. Hay varias evidencias en los escritos de Pablo a lo largo de las epístolas que evidencian que el tipo de enfermedad física que tenía era un problema de vista. Así piensan la mayoría de eruditos. Bueno, he escuchado a otros comentaristas decir que eran problemas estomacales. Bueno, yo personalmente creo que era de vista porque hay referencias con estas expresiones como las que estoy destacando. Pero sea B, Pablo tenía un problema. A pesar de eso, vemos ahí la gracia de Cristo, que en medio de su problema está cumpliendo su llamado. Verso 12. Dice: todos los que quieren agradar en la carne. Ponga atención, porque esto es lo que Pablo dice, con gran esfuerzo y de su propia mano quiere decir esto. Como conclusión, todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan que os circuncidéis. A ver, déjenme explicar esta expresión. Cuando Pablo está diciendo agradar la carne, se está refiriendo, hermano, a los judaizantes que entraron a esa comunidad de las iglesias de Galacia con la falsa enseñanza de que tenían que los gentiles que se estaban adhiriendo a la iglesia que circuncidarse. A eso se refiere agradar a la carne. No necesariamente Pablo se está refiriendo a las obras de la carne, sino más bien tenemos que poner en contexto lo que Pablo ha estado batallando en toda la carta. Porque, repito, estos judaizantes intentaban enseñarle a la gente que había que tener un esfuerzo humano. ¿Cuál era el esfuerzo humano? Cumplir con la ley. Y creían que a través de este esfuerzo humano iban a ser merecedores de la vida eterna y de la salvación. Pablo está una vez más recargando sus baterías a este punto elemental, que para nosotros tiene muchos sentidos, hermano. Mire, en la vida cristiana, hermano, hay que hacer esfuerzos. Pero esos esfuerzos que uno hace no es para nuestra salvación. Ningún esfuerzo humano, y lo vamos a ver. De hecho, este es el centro de este cierre, de esta conclusión de la carta. Ningún esfuerzo humano puede ser mayor que la obra de Jesucristo. Y Pablo dice en esta frase: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Alude a un punto de la ley de Moisés, la circuncisión. Pero termina el verso 12. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Yo quiero que usted observe que acá Pablo está hablando que la cruz de Cristo significa padecer persecución. Eso usted lo sabe, porque Jesús habló en Mateo 16 que si alguno quiere venir en pos de él, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz para Cristo fue morir en la cruz, pero tomar la cruz para nosotros no es morir en una cruz, pero sí es morir, por ejemplo, para nuestros deseos. Negarnos a nosotros mismos. Es escoger entre A y B por Cristo. Y eso significa padecimiento y en el peor de los casos, persecución.
Porque ¿cuántos de los que están escuchando y han abrazado la gracia de Cristo, por seguir a Cristo los han rechazado, por seguir a Cristo los han hasta desheredado? Yo conozco, hermano, a una familia de renombre aquí en Guatemala que desheredaron a una de sus hijas porque esta persona contrajo matrimonio con un pastor. Y cuando se enteraron de esa situación, bueno, la hija tuvo que escoger: o te casas con la persona que amas y sigues la religión que ellos tienen, así fue la expresión, o te desheredamos. La persona, la hermana, ya con eso le digo, escogió la parte de la herencia en Cristo y no la herencia humana. Pero aquí Pablo está hablando, hermano, que seguir a Cristo no es cosa fácil. Y qué bueno que nos recuerda eso Pablo. Y yo no lo quiero desanimar a usted. Le quiero pintar la realidad de seguir a Cristo. Porque muchos todavía no entendemos que seguir a Cristo no solo es algo maravilloso, porque es algo maravilloso, pero eso va a generar persecución. En 2 de Timoteo 3:12, Pablo habla que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano amado, yo le diría que si usted ha tomado su cruz, eso implica rechazo, eso implica menosprecio. Sé que este tipo de sermones, de mensajes, de enseñanzas no son populares, hermano, porque no lo son. Quisiera usted estar escuchando, tal vez Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte el éxito. Pero aquí Pablo no predicaba de eso. Pablo le recordaba a los hermanos de Galacia que aquellos que eran tropiezo para otros, porque les imponían la ley de Moisés como condicionante, no estaban dispuestos a padecer por la causa de Cristo Jesús. Observe lo que a continuación vamos a analizar, que sería el versículo número 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Qué le parece? Aquellos que insisten en la circuncisión no siguen la ley ellos mismos, pero sí quieren que otros lo hagan para poder presumir de ello. Mire, aquí hay dos cosas, hermano. Aquí tenemos que ser coherentes. Si nosotros predicamos la verdad, andemos en la verdad. Si nosotros predicamos la santidad, andemos en santidad. De lo contrario, eso no es coherente. Y la otra cosa es que el evangelio no es para presumir. El evangelio no es para que la gente se dé cuenta cuánto Dios te usa o cuánto Dios te revela. Mire, y si hay algo que yo no estoy de acuerdo y que yo, pues me cuesta, honestamente me cuesta concebir en mi mente, y perdóneme que se lo comparta, es lo que yo pienso y siento. Es mi pensamiento, es mi sentimiento y no sé para usted. Pero me cuesta concebir aquellos predicadores, ministros, que en sus eventos, en sus iglesias o en sus invitaciones o a donde van a ministrar, se toman sus selfies, se toman sus fotos y ponen ahí poderosa palabra de Dios o la gloria de Dios cayendo. Hermano, Pablo dice aquí, ¿por qué estamos presumiendo? Presumen aquellos que no han entendido que toda la gloria es para el Señor. Ahora, el texto sigue diciendo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
Mire, aquí vuelve otra vez el concepto de mis propios esfuerzos. ¿Por qué habla de gloriarse en vuestra propia carne? Porque eso es lo que al final la religión busca. La religión busca que uno se sienta bien. Le voy a poner un ejemplo de la oración. En una ocasión Jesús dijo, cuando ustedes oren, no oren como aquellos que andan en las plazas viendo exhibiéndose para que la gente diga, wow, ¿cómo oran? Les digo, ya tienen su recompensa. Y mi pregunta es, ¿cuál era la recompensa? La recompensa era la alabanza de los hombres. Y esto es lo que está hablando aquí Pablo. Hay mucha gente que se siente bien con sus esfuerzos humanos. Y entonces cuando comparte sus esfuerzos humanos, lo que va a recibir es una alabanza. Pero la alabanza que va a recibir va a ser de los hombres y no la de Dios. Porque se están gloriando en sus propios esfuerzos. Dios nos libre de eso, mi amado hermano. Si nosotros nos vamos a gloriar, es lo que Pablo nos va a decir a continuación en el versículo 14. Espéreme, ya voy a llegar ahí. Pero, hermano, no seamos, por un lado, incoherentes, que estamos enseñando algo que no hacemos. Y no se trata de mejor no enseño, no, se trata de mejor aprendo para yo enseñar. Pero también no busquemos alabar nuestros esfuerzos. Hay un proverbio muy maravilloso que dice que no te alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca del extraño. Aquel que busca alabarse en sus esfuerzos está reflejando una porción del legalista y del religioso que es. Verso 14. Pero lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ante esta idea de pensamiento que Pablo había descubierto de aquellos judaizantes, que no solo enseñaban lo que ellos no practicaban, sino que los que lo practicaban, los otros que sí lo hacían y se alababan a sí mismo, Pablo pronuncia esta declaración: lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo aquí nos está presentando que entre él, el apóstol, y el mundo y las personas, en medio estaba la cruz de Cristo. Y eso debería ser la posición de todos los creyentes en la actualidad. Es decir, que lo primero que yo mire ante el mundo y ante otra realidad material, la cruz de Cristo. Cuando yo estoy viendo la cruz de Cristo, nada me puede robar la atención. Hermano, Pablo decía, si yo he de pronunciar alguna alabanza, no es por lo que yo estoy haciendo, sino es por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz tiene que ver más con la forma en que determinamos nuestra conducta que con otro asunto. Es decir, que gracias al sacrificio de Cristo nos da esa novedad de vida que cualquier otro esfuerzo. Nadie podrá ufanarse, jactarse de estar cumpliendo los mandamientos o la ley. Eso era en los tiempos de Pablo, de Jesús. Pero hoy en día veo que hay personas que se jactan más del ministerio al cual están representando. Mire, yo pertenezco a la iglesia. Otros, mire, yo tengo este título, este cargo en la iglesia. ¿Por qué pensar de esa manera? Si hemos de gloriarnos, dice Pablo, es por lo que Cristo ha hecho
por nosotros. El creyente debería de jactarse, si esa sería es la recomendación de Pablo, porque hay una gratitud y hay una honra que le quiere dar a aquel que dio su vida por uno mismo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que a Él sea nuestra alabanza, hermanos. Verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A ver, aquí quiero notar lo que Pablo está hablando. En Cristo Jesús. Hermanos, en Cristo, cualquier práctica externa, en este caso cita la circuncisión, que era parte de la ley de Moisés, no tiene valor. Lo que importa es que ahora somos una nueva creación en Cristo. Por eso cita Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos somos salvos por medio de Cristo. Él es el único camino al Padre, hermanos. Y por eso, en Cristo Jesús, somos una nueva creación. Y escuche lo que esto mismo Pablo se lo va a decir a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso. En Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire, Cristo no solo ha perdonado nuestros pecados, no solo nos ha santificado, no solo nos ha justificado, sino Él es nuestra paz. Nos ha hecho pueblo de Él y ha derribado cualquier pared que nos separaba de Dios. Porque es en Cristo Jesús. No es a través de una ley, de una costumbre, sino es en Cristo Jesús. Verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mira, aquí hay cosas bien interesantes que vamos a comentar. Primero, Pablo indica que quienes han llegado a entender que es solo a través de Cristo Jesús y no a través de los esfuerzos humanos y ordenanzas de hombres, lo único que les espera es paz y misericordia. Los que siguen esta enseñanza van a experimentar una vida de paz y de misericordia. Hermano, ¿por qué paz y por qué misericordia? Pensemos en paz. Mire, ¿cuánta gente no vive en una duda acerca de su salvación, acerca de sus convicciones? No tienen paz. Escuchan un mensaje y dicen una cosa, escuchan otro y dicen otra. Cuando usted y yo perdemos esa paz, es porque claramente no estamos escuchando a Cristo Jesús. Y no podemos. Porque dice el que camina conforme al principio de Cristo Jesús va a experimentar paz. Pero no solo paz, va a experimentar misericordia en las dos vías. Misericordia es el favor inmerecido, sino misericordia para poder ayudar a otros. Mire, cuando yo encuentro una persona, cuando usted encuentra una persona que está errada, yo no me voy a pelear con ella. Usted no debería de pelearse con ella, sino en misericordia. Deberíamos de explicarles. Los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Ese es un estilo de vida. Pero luego Pablo cita una frase, un título. El Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Hoy en día, esto ha creado grandes conflictos y lamentablemente ha creado
movimientos sectarios, ha creado ideas y sectas. Por ejemplo, hace poco me hicieron una pregunta y solo se la voy a lanzar. ¿Debo de decir Jesús o Yeshua? Porque escucho que debo de decir Yeshua porque es la palabra en el hebreo de Jesús. Porque nosotros somos el Israel de Dios. Mucha gente piensa que el Israel de Dios es el pensamiento judío antiguo testamentario, solo que contemporáneo. Pues la Biblia nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Efesios capítulo número 2, verso 14, lo leímos. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es su paz? Jesucristo. Que de ambos pueblos, que ambos, gentiles y judíos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermediaria y de separación. Hermanos amados, ¿quién es el Israel de Dios? La iglesia. Diga conmigo, la iglesia es el Israel de Dios. ¿Y quiénes componen la iglesia de Cristo? Judíos y gentiles, gentiles y judíos. Los gentiles han sido hechos pueblo de Dios con los mismos derechos que antes solo tenía el Israel natural. Mire lo que Pedro dice. Pedro aprendió de Pablo y escribe esto en su primera epístola, capítulo 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso Pablo decía, los que andan conforme a esta regla, ¿qué regla? Los que caminan en Cristo Jesús, no en la circuncisión, paz y misericordia sean para ellos. Y vamos a la parte final, 2 versos más, el 17 y el 18. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mire, Pablo vivía en paz, porque a pesar de las acusaciones que le hacían de que él era un falso apóstol, que era hipócrita, si hay algo que Pablo tenía eran las evidencias de que él había tomado su cruz. Pablo llevaba en su cuerpo las cicatrices del sufrimiento por Cristo. Pablo había padecido como apóstol y tenía el derecho y la autoridad para decir algo así. Pablo nos relata en 2 Corintios 11, defendiendo su ministerio, los peligros y los sufrimientos que él tuvo. Por ejemplo, nos habla de que había trabajado mucho, nos habla de los latigazos y las cicatrices en su cuerpo, las cárceles, los peligros de muerte, los azotes con varas, las veces que fue apedreado, las veces que padeció naufragio, sufrimientos de Pablo. Entonces, mire hermano, hablábamos de tomar la cruz. Pablo toma la cruz. Y por eso él vivía en paz. Y pedía que lo dejaran en paz, porque Pablo tenía sus convicciones, pero no pensamientos, ideas en su mente, sino en su cuerpo. Y cierra Pablo en el verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No hay mejor lugar que uno pueda estar. No hay mejor lugar y experiencia que una persona pueda tener si no es estar refugiado en la gracia del Señor. Pablo
cierra su carta encomendando a estas iglesias, a las iglesias de Galacia, a la gracia del Señor. Y nosotros debemos de concluir esta meditación que todas estas instrucciones y amonestaciones del apóstol a este grupo de hermanos están también a la orden del día para nosotros, porque estamos viviendo en una sociedad donde hay valores culturales y espirituales que nos deben de llevar a una reflexión profunda de que si realmente esos valores culturales y espirituales son los valores culturales y espirituales de Cristo. Pablo nos invita a ver la cruz de Cristo y que esa sea la que nos dé y nos señale el camino. Que tomemos nuestro compromiso de llevar la cruz, de que no vamos a coincidir con el pensamiento religioso nunca. Así que debemos identificarnos con el Señor Jesucristo. Y como cierra el pasaje, controlados por el Espíritu de Dios, el cual, a través del carácter de Cristo, nos va a llevar a tener experiencias que nos van a marcar. Pero esas marcas nos van a llevar al pleno convencimiento de quién pertenecemos. No a una religión, no a un movimiento cristiano, sino pertenecemos a Jesucristo. Señor, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad una vez más de compartir tu palabra y nos has recordado que no hay lugar más seguro y más favorable que estar viviendo en tu gracia, Señor. Permítenos tener esa experiencia de no vivir una vida religiosa, de no vivir una vida con nuestros propios esfuerzos, sino tomar nuestra cruz cada día y experimentar de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por habernos dado esta gran oportunidad de conversar estas verdades a tu pueblo a través de estos pasajes. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.